como dije, pues vamos a tener los naturales, que son todos aminas terciarias y por lo tanto hemos dicho que se absorben bien por todas las vías. Y los sintéticos, donde tenemos aminas terciarias y aminas cuaternarias, y tenemos ahí varios fármacos que nos los sintetizar. Entonces vamos a revisar primero un poquito en los naturales, porque a partir de esos pues hemos sintetizado nosotros los que usamos en terapia médica. Entonces empezamos con la tropa belladona. La tropa belladona es esta, fíjense, es como una campanita que tiene estos puntitos y que crece abundantemente en zonas silvestres en nuestro territorio. Entonces la tropa belladona se ha utilizado en la antigüedad por las damas de la alta sociedad, de ahí viene la belladona, de las bellas damas de la alta sociedad. Lo que hacían era extraer el extracto de la plantita y aplicarse gotitas en los ojitos para generarse midriasis, ¿sí? Entonces en sus eventos sociales decían que se veían muy bellas con sus ojos así grandes, muy dilatados, pero obviamente no veían nada, pues no tenían una mala acomodación, una mala visión. Pero de ahí viene la utilización de tropa belladona, que contiene grandes concentraciones de atropina, y ese efecto midriático es por el bloqueo de los receptores de acetilcolina. También tenemos en este grupo a Datura stramonium, es esta plantita de acá, que con seguridad la han visto en nuestras calles en estas épocas de lluvia, porque en esta época Datura stramonium crece en todo lado de nuestro territorio. Y algo importante que vamos a decir de Datura stramonium es que nuestra población también le conoce como chamico, ¿sí? No, el floricón es este de aquí abajo, es diferente, es más grande, ¿sí? Este, pues vamos a ver que tiene como unas bolitas verdes, pues como parece que tuvieran púas en toda su estructura, y cuando se seca se abre y botan sus pepitas. Esta planta, por ejemplo, nuestros campesinos lo utilizan para problemas respiratorios. ¿Qué hacen? Envuelven la hoja, le prenden fuego y pues inhalan ese humo. Y claro, ¿cuál sería el efecto anticolinérgico en pulmones? ¿Qué haría un anticolinérgico en los pulmones? Dilatación. Broncodilatación y disminución de secreciones. Entonces, ¿va a mejorar su problema respiratorio? Claro que sí. Entonces, fíjense, empíricamente los campesinos utilizan eso. Esta planta también es responsable de muchos cuadros de toxicidad en nuestros pacientes pediátricos, porque los pacientitos pediátricos, como crecen de un lado del campo, entonces agarran las florcitas, agarran las hojas, machucan y agarran las bolitas con pepitas y se lanzan, etc. Entonces se intoxican fácil porque fíjense, es amina terciaria, ¿sí? Entonces ingresa bien por todas las vías. Esos niños les van a llegar al servicio de emergencia con sus pupilas así como búhos y les van a mirar así que asustan y les van a decir, porque genera alucinaciones intensas a nivel central, entonces vienen gritando, viendo cosas que no existen, diciendo incoherencias, llegan intoxicadísimos a sus ojos, ¿sí? Bien, también tenemos, o bueno, estas dos, fíjense, la tropa belladona y la Datura stramonium, tienen grandes concentraciones de atropina o iocianina. En cambio, esta plantita de acá es el beleño. Ese es ornamental, son como campanitas pequeñitas que tienen sus hojitas afelpaditas como hojitas de conejo, ¿sí? Entonces se ve mucho en las viviendas, en los jardines, porque adorna bonito, por decirlo así. Pero no tenemos, por suerte, con beleño muchos accidentes de toxicidad y demás, a no ser que el chiquitito que está aprendiendo a gatear se metió a la boquita o el animalito lo mascoteó y ya está, se intoxica. Pero después es muy poco común intoxicaciones con beleño. Ahora, el que sí nos produce cuadros de intoxicación importantes es este, la burmansia. Ese es el que decía su compañera, el famoso floricondio, ¿sí? Que los jamaiquinos le dicen burundanga, los brasileños le dicen boa noite cinderela, ¿sí? Y esta planta es muy peligrosa porque de hecho está en la lista de sustancias de sometimiento químico. ¿Por qué? En dosis altas, igual que estos otros, todas estas que estamos viendo, producen un efecto alucinógeno muy intenso. ¿Sí? El paciente va a tener alteraciones del sensorio, alucinaciones y demás. Pero resulta que en dosis bajitas producen sedación e hipnosis, vale decir, el paciente tiene sueño, ¿sí? Y además, cuando el paciente está con los efectos de esta
tiene amnesia. Entonces, ¿por qué se encuentran en la lista de sustancias de sometimiento químico? Porque utilizan para hechos delictivos como robos, violaciones y demás, porque la víctima le va a dar sueño, se va a dormir y no se va a acordar bien lo que pase durante el efecto de la sustancia. Y para eso se necesita dosis pequeñas, no se necesitan dosis altas. Y fíjense, como es amina terciaria, ingresa bien por todas las vías. Vale decir, cuando los jamaiquinos introdujeron las primeras veces, que eso hace muchos años, hacían polvo con la planta, con las flores, con las hojas, las raíces y demás. Entonces manejaban el polvito en unos frasquitos así parecidos a los de maquillaje. Entonces simplemente se acercaban a la víctima, le soplaban en la cara un poco de polvo, ya está, suficiente, ingresaba por vía inhalatoria, por conjuntivas, por qué, y ya está, ¿sí? O sabemos que usan, por ejemplo, en nuestro medio se está usando, se cree que esta es una de las sustancias implicadas, por supuesto no la única, hay otras sustancias más, cuando veamos benzodiazepinas más adelante vamos a hablar de lo mismo, pero una de las sustancias son estas, porque al ser aminas terciarias ingresan muy fácilmente por todas las vías. Entonces el modus operandi que se ha descrito es que le derraman algo a la víctima, le echan algo en su cabello, o en el pollito, o en el brazo, ¿sí? Suficiente, como es amina terciaria, ingresa, ¿sí? Y a veces les echan como que le echaron aceitito, o le echó un refresquito, o alguna cosa, y encima se hacen, ay, perdón, me mancharon, y se le limpia, suficiente para que la víctima después de unos minutos empiece a tener un sueño, y está ahí cabeceando en el transporte público. Nadie se extraña de que alguien esté cabeceando, no todos dormimos en el transporte público. Entonces aprovechan que se vacía un poco, y ya está, celular, billetera, le sacan todo a la víctima y la víctima va a seguir somnolienta hasta llegar a la parada del conductor. Y el conductor en la parada, señora, ¿dónde se va a bajar? Y la señora medio se ubica recién, revisa, no hay celular, no hay billetera, no hay nada, ¿sí? Y como produce amnesia, pues la víctima no recuerda con claridad qué ha pasado, quién era, cómo era, nada. Entonces se usa mucho para hechos delictivos de esas características, ¿sí? Entonces fíjense, es muy peligroso estas sustancias y bueno, pues en alguna bebida o en alguna cosa que te echan, que chorrea el brazo y demás, puede estar eso, ¿sí? Y esto está pasando desde antes de la pandemia. En la pandemia se ha intensificado porque les ha facilitado el disimular que están con su dispensador de alcoholcito que se estaba poniendo a su mano y les salpicó un poquito. Entonces les ha facilitado los medios, por decirlo así. Y ahora que estamos post pandemia, ¿qué está pasando con mucha frecuencia? Hay varias líneas del medio, ¿sí? Entonces sí, tengan mucho cuidado si en alguna de esas circunstancias pues, les derraman algo en el transporte público, sospechen de que puede ser algo de eso, ¿sí? Siempre pidan ayuda, hablen con la gente que está ahí presente o con el conductor y demás. Ahora, algo muy importante que deben considerar es el hecho de que tienen que realizar, por ejemplo, estudios toxicológicos y demás cuando se producen víctimas de este tipo de situaciones, que a veces es un poco difícil de rastrear, ¿sí? Entonces siempre les recomiendo en este tema, y aprovecho un poquito para decirles, tengan mucho cuidado, se les dice, no reciban nada de extraños, porque es muy común que estaban viajando en flota y que alguien le invitó cafecito o le invitó un juguito, tomó y hasta no se acuerda nada y le robaron todo lo que traía, ¿sí? O en las discotecas que a alguien le invitó un sorbito de un trago, o a veces hacen que están tomando y que te están invitando de su misma lata para que no sospeches y no está tomando, pero sí te está dando algo ahí, ¿sí? Y la persona que va a tener no se va a poder parar, va a estar somnolienta y ahí pasan cosas peligrosas para su seguridad y su integridad, ¿sí? Siempre les digo, lo menos grave que puede pasar es que te roben, porque al final las cosas que te van a robar las puedes reponer, pero si te hacen otra cosa, ahí sí ya no se recupera pues las cosas, ¿no? Bien, entonces, dicho todo esto, vamos a empezar a ver los fármacos. Los fármacos pertenecen a las tripas, ¿sí? Cuando hablamos de los fármacos naturales, tenemos, bueno, en realidad los que son aminas terciarias, que pueden ser naturales o sintéticos, la característica de todos que sean terciarios es justamente el hecho de que tienen
vías, por eso es que se usan tanto químicos activos, como les decía, porque ingresan bien por intestino, por conjuntiva, por vía inhalatoria, por vía oral, por cualquier vía. ¿Sí? Entonces es muy fácil que se pueda administrar y la llegada al sistema nervioso central es significativa. Y con dosis pequeñitas podemos tener ese efecto que hemos mencionado, en cambio con dosis más altas tenemos un efecto psicoestimulante por el efecto bloqueante a nivel celular. ¿Sí? Ahora, algo importante cuando hablamos del metabolismo y de la excreción es que fíjense, cuando hablamos del metabolismo, la atropina es una de las sustancias inmutables que utilizamos en terapéutica, donde pues hablamos de que hasta un 40% se va a metabolizar en nuestro organismo. ¿Por qué nos interesa tanto la atropina? Porque la atropina se considera como el principal antídoto de intoxicaciones por carbohidratos y hidrógenos fosforados que hemos visto en el anterior capítulo. ¿Se acuerdan? Y dijimos son venenos que pues, el paciente a veces se autoinflige para producirse daño o querer suicidarse, qué sé yo, o en algunas situaciones de forma accidental el paciente ingiere estas sustancias. ¿Sí? Ahora, algo importante que vamos a ver en relación a esto es que tenemos, por ejemplo, efectos breves y por eso es que van a ver que la dosificación es cada 5, cada 10, cada 15 minutos en las intoxicaciones, pero en el ojo tarda más en impregnarse y también tarda más en salir. Y este es un dato importante que lo van a ver cuando hagamos su práctica de intoxicación, porque antes se consideraba como signo de atropinización la miliasis del paciente. Vale decir, le dábamos atropina, plum, aparecía midriasis y decían, ya no le den atropina, porque el paciente ya se había atropinizado. Pero literalmente, considerando esto, pues el paciente va a determinarse que el paciente ya está intoxicado con la atropina. Entonces, no es muy coherente tratar una intoxicación intoxicándolo con otra cosa, ¿sí? Entonces, ahora cuando hagan su defensa, ustedes me explicarán cuáles son los criterios actuales de atropinización y de hecho, el ojo no se considera como el punto o el parámetro que vamos a utilizar para determinar hasta cuándo seguirle dando atropina al paciente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de las características de los que son cuaternarios, tienen poca absorción por todas las vías y baja llegada al sistema nervioso central. Uno de los que más usamos en terapéutica, por ejemplo, es el bromuro de hipertropio. Y cuando hablamos del bromuro de hipertropio, este es un derivado de amonio cuaternario de la atropina que se usa mucho en la parte respiratoria, en cuadros respiratorios. Entonces, en esas situaciones, ¿qué vamos a observar? Que hasta el 60% se va a metabolizar en nuestro organismo. Y al ser cuaternario, tiene menos efectos sistémicos que la atropina y es bastante seguro para utilizarlo en cuadros respiratorios. ¿Por qué usamos en cuadros respiratorios? Ya hemos dicho, el beneficio va a ser broncodilatación y disminución de las secreciones. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la función hepática y la función renal, vamos a ver que existen elementos importantes a ese nivel porque eso es lo que debemos vigilar cuando estamos utilizando. Normalmente el hipertropio se va a usar en población que tiene patologías respiratorias crónicas, como pacientes con voz, pacientes con asma, pacientes con bronquitis, por ejemplo, y eso que va a implicar que usemos periodos largos de tiempo, porque probablemente el problema de base no se cure. Entonces hay que vigilar función hepática, función renal. ¿Sí? Aquí vamos a hablar un poco de la atropina, que como les decía, algunas características importantes. Una sustancia importante que nos va a producir estos efectos, vamos a ver que se produce una acción reversible competitiva en los receptores muscarínicos, pero no tiene buena acción en los receptores nicotínicos. Entonces vamos a tener muy buen control de todos los efectos relacionados a la acción muscarínica, pero no a la acción nicotínica de forma específica. ¿Sí?
Ahora, un punto muy importante que vamos a ver con estos es que se evita la liberación de IP3 y la inhibición de adenina ciclasa. Además que vamos a ver un bloqueo de los agonistas endógenos más que de los exógenos, vale decir, cuando tengo una intoxicación por carbonato por órgano fosforado, el problema que está generando los signos y síntomas en el paciente es su propia acetilcolina, ¿sí? Porque estamos bloqueando la enzima, entonces es su acetilcolina endógena, ¿sí? En cambio, cuando nosotros agarramos, por ejemplo, no sé, un colinomimético como metacolina, digamos, en el paciente, y se ha tomado dosis excesiva y demás, va a ser un colinomimético exógeno que va a estimular los receptores de acetilcolina. Con ese, la atropina no va a ser tan eficaz como con la propia acetilcolina del paciente, ¿sí? Y por esa razón también es un antídoto muy útil y muy usado, podríamos decir, en lo que corresponde a las intoxicaciones por inhibidores de colinesterasa. Ahora, para el efecto en los receptores nicotínicos, que la atropina no tiene buena eficacia, vamos a hablar de otros grupos de fármacos como las oxinas, ¿sí? Que los vamos a ver más adelante, que sí tienen más efecto nicotínico. Y algunos cuaternarios se ha visto que podrían tener algún efecto sobre estos receptores nicotínicos, pero no es un efecto significativo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la sensibilidad en diferentes tejidos, vamos a ver que las glándulas salivales, sudoríparas y bronquiales son las que tienen mayor respuesta, ¿sí? En cambio, el corazón y el músculo liso estarían con una respuesta no tan intensa, pero sí también responden de forma bastante eficaz y rápida, y las que tardan más son las células parietales gástricas. ¿Por qué nos interesa esa escalonada, podríamos decir, en relación a estos efectos? ¿Por qué sería? ¿Qué dice? Ya, pero más que eso, la pregunta será entonces, les cambio la pregunta, ¿cuál de los efectos que van a presentar un paciente con una intoxicación por acetilcolina lo pueden matar rápido? Porque ahí es donde tienes que acumular primero. ¿Por qué se podría morir ese paciente? Un paciente intoxicado por un órgano fosforado. ¿Por qué se podría morir? ¿Qué dice? Por un paro ¿Por un paro? ¿Paro de qué? cardíaco. Entonces puede ser un paro cardíaco porque va a ser bradicardia y hipotensión, ¿cierto? O puede ser un paro respiratorio que va a tener broncoespasmo, broncorrea. Entonces esos son los sitios donde tengo que atacar primero. ¿La diaforesis, por ejemplo, lo matará? No. ¿La gastritis lo matará? Difícil, no se va a tardar más. En cambio, el paro cardíaco, el paro respiratorio pone en riesgo su vida de forma rápida. Y ahí es donde voy a atacar primero, ¿sí? Bien, cuando hablamos de los efectos a nivel de lo que son bloqueantes colinérgicos, fíjense, en el sistema nervioso central tenemos excitación, agitación, alucinaciones, como hemos dicho, sin hipoestimulación, ¿no? Pero en estadios avanzados puede deprimirse el sensorio y entrar en estado de coma el paciente. Ahora, en dosis bajitas, como hemos dicho, tanto con la atropina como con la escopolamina, vamos a tener somnolencia, amnesia, leve inhibición a nivel de los centros vulgares, efecto sedante más lento con el resto del sistema nervioso central. En ojos vamos a tener midriasis, cicloplegia, disminución de secreciones lacrimales, todo lo contrario que hemos visto con los colinomiméticos, y en corazón, pues, aceleración. En realidad, la razón por la que le damos atropina a un paciente intoxicado es para conseguir esta taquicardia y estabilizar la función cardíaca porque viene con bradicardia. Y aquí un punto importante es el siguiente. Se ha visto que si usas dosis bajitas de atropina, bradicardizas en vez de taquicardizar. Entonces esto es importante porque si es un paciente intoxicado que ya está llegando con bradicardia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle dosis altas para estabilizar la función cardíaca. Entonces si le das dosis bajitas, puedes empeorar el cuadro y termina de instaurarse el paro cardíaco, ¿sí? Cierto, en dosis altas puede producir bloqueo interventricular y producirnos complicaciones como las dosis altas,
¿sí? Pero normalmente por eso vigilamos si le damos cada 5 minutos, cada vez para darle la atropina, vamos a valorar al paciente para ver que esté estable y que no se nos esté complicando, ¿sí? A nivel vascular vamos a tener vasoconstricción mediada por inhibición de la liberación del factor relajante derivado del endotelio. Normalmente no suele afectar la presión arterial de forma significativa, pero vamos a ver que si nosotros, por ejemplo, tenemos una intoxicación por atropina, sí se puede afectar la presión arterial, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, casi todo esto podrían deducirlo si saben colinomimético, porque es lo contrario, ¿sí? O es parecido al simpático, como decimos. A nivel respiratorio, broncodilatación, disminución de las secreciones, por eso usamos los cuadros respiratorios. A nivel digestivo, disminuyen las secreciones, disminuye la motilidad y el tono, por eso también se les conoce como fármacos espasmolíticos. En pacientes que tienen dolor, por ejemplo, asociado a espasmo, contracción intensa del músculo, nos va a ayudar a relajar esas fibras musculares y disminuir el dolor del paciente, ¿sí? En cuadros que lo ameriten, por supuesto. En glándulas disminuye la sudoración y eso será importante para el tratamiento de algunas condiciones donde hay exceso de sudoración. Y en el aparato geniculinario, disminución de la motilidad a nivel de uréteres y vejiga. Entonces tenemos elementos importantes a controlar en esa localización, ¿sí? Bien, en este gráfico lo que hacemos es resumir por sistemas las aplicaciones más importantes de este tipo de fármacos. Por ejemplo, en pacientes con trastornos del sistema nervioso central se da anticolinérgicos. Se ha visto que, por ejemplo, en pacientes con Parkinson podemos utilizar como coadyuvantes de la L-dopa, ¿sí? ¿Qué sería un coadyuvante de la L-dopa? ¿Qué dice? El paciente con Parkinson, ¿cuál es su enfermedad de base? ¿Cuál es su problema de base? Pero esos son los síntomas clínicos. ¿Por qué se produce ese problema de base? ¿Por qué tiene todos los síntomas que tiene Parkinson? No hay dopamina, el problema es la dopamina, ¿sí? Y por eso el tratamiento de base es la L-dopa, que el organismo se va a convertir en dopamina y va a restituir el problema del paciente, ¿sí? Entonces, la dopamina es un simpático mimético, es decir, es un fármaco que actúa en el sistema simpático, ¿cierto? Estimula el simpático. Entonces, ¿por qué si el problema del paciente es un problema de deficiencia de un neurotransmisor simpático, por qué le doy un anticolinérgico como tratamiento? ¿Para qué le serviría? ¿Qué dice? ¿Cuál es el problema? El problema es que, como hay deficiencia de un neurotransmisor simpático, el parasimpático exacerba sus funciones, por decirlo así. Y se ha visto que gran parte de los síntomas del Parkinson, como los temblores, las acinesias y demás, también están relacionadas a un exceso de activación del parasimpático. Y por eso me dice que si yo bloqueo los receptores parasimpáticos con un anticolinérgico, también contribuyo a mejorar los síntomas del paciente con Parkinson. Por eso dice como coadyuvante a la L-dopa. Si le doy L-dopa, si la L-dopa no está siendo suficiente, puedo introducir como complementario un anticolinérgico. Y los síntomas se
controlar el mejor manera. ¿Sí? A eso se refiere. La cinetosis hace referencia a situaciones donde hay náuseas, mareos, ganas de vomitar en el paciente en varias circunstancias. Por ejemplo, las cinetosis postquirúrgicas son bastante características en población operada. Entonces, cuando vemos esta cinetosis, ¿qué es lo que vamos a observar? Que estos pacientes pueden recibir estos fármacos para disminuir ese estado nauseoso. Siempre les digo, imagínense un pacientito que le han hecho una cirugía abierta, está bien suturadito, empieza a vomitar de forma profusa, primero que le va a doler terriblemente la herida quirúrgica y segundo que hasta se pueden abrir los puntos de sutura, ¿sí? Entonces son elementos importantes que se deben considerar. Cuando hablamos del uso oftalmológico, se van a utilizar para hacer el estudio de fondo de ojo. ¿Por qué? Recuerden que cuando hago el estudio de fondo de ojo estoy acercando una fuente de luz, que es una linterna, que está en el oftalmoscopio, a la pupila del paciente para mirar en el interior de su ojito, ¿sí? Y ahí ver la retina, la vascularización, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esto, el reflejo normal de la pupila, ¿qué es? Cerrarse, porque le estoy aproximando luz. Es difícil realizar este estudio, más aún si no es un oftalmólogo experimental, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Les ponemos gotitas de ciclopléjico al pacientito para generar midriasis, ¿sí? Y esa midriasis va a generar una parálisis ahí, aunque yo me acerque con la linterna, no se va a cerrar el ojito y voy a poder observar y ver todo lo que necesito valorar, ¿sí? Entonces, sí, se usa muchísimo para ese tipo de estudios, más aún si es un paciente pediátrico, porque el paciente pediátrico, pues, no tiene, si quieren, va a ser menos colaborador que el paciente adulto, ¿no? Se va a asustar, va a querer agarrar el oftalmoscopio y demás, entonces el tiempo ahí es súper importante. También se utiliza para prevenir las adherencias en las uveitis y vasculitis. ¿Qué serían las adherencias? Cuando un paciente es sometido a un procedimiento quirúrgico, se pueden formar adherencias que básicamente es tejido fibroso, son como cicatrices que se forman en el tejido donde no deberían estar, ¿sí? A veces, si está ahí la adherencia, no pasa nada. Por ejemplo, las abdominales son muy comunes si ha habido una cesárea, una colicistitis, cualquier intervención quirúrgica, ¿sí? Si está ahí como la venita entre los tejidos, no pasa nada. Pero a veces esa adherencia puede empezar a jalar el intestino a un costado, puede estrangular una víscera, producir necrosis que se complique con una peritonitis y demás. Entonces, es un tejido indeseable, por decirlo así. En el ojito, imagínense si ha operado el oftalmólogo el ojito, si se forman adherencias, hasta podría comprometer la vista del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se trata de mantener el ojo lo más quietito posible, paralizado, por lo menos los 2 primeros días postquirúrgicos, para que revitalice lo mejor posible. Entonces, Pimping le va a poner gotitas del oftalmólogo al pacientito y además le va a mantener el ojito parchado, con el objetivo de que descanse, se use lo menos posible y no nos produzca alteraciones importantes en la recuperación, ¿sí? Entonces ahí también se usa. A nivel respiratorio se usa en los procedimientos de preanestesia, específicamente cuando se intuba al paciente. Van a ver cuando hagan su práctica y coloquen el tubo endotraqueal, que es un espacio estrecho, tienen que manejar bien el laringoscopio, tienen que mirar el huequito por donde van a introducir el tubo. Y cuando sea un paciente real y ustedes estén manipulando, van a empezar a producirse muchas secreciones que les van a limitar la visibilidad del orificio por el cual tienen que introducir el tubo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con los anticolinérgicos? Se les rocían en dispensador al pacientito en la cavidad oral para que no se produzcan secreciones y tengamos mejor visibilidad en la maniobra, ¿sí? Recordando que la intubación del paciente no debería durar más de 16 segundos. ¿Sí? Si no logran en 16 segundos, tienen que oxigenar de nuevo al paciente y volver a intentar nuevamente, ¿sí? Entonces tiene que ser rápido y lo menos invasivo posible, pero de hecho ya es invasivo, ¿no? En asma y en EPOC se van a utilizar por la disminución de las secreciones y la broncodilatación que generan. En los trastornos cardiovasculares se ha usado cuando se tenían descargas vagales excesivas, por ejemplo, en pacientes con infarto de miocardio, que por el dolor bajaba de forma brusca la frecuencia cardíaca para estabilizar al paciente. O en los síncopes vagales, que estos también eran comunes en las damas de la alta sociedad, porque usaban sus gargantillas así súper apretadas y
demasiado pesadas, entonces les generaban compresión en los senos carótidos y ¡pum! Se andaban desmayando en las fiestas. Entonces usaban también para estabilizarlas. En los trastornos gastrointestinales, considerando que va a haber disminución de las secreciones, disminución del peristaltismo, entonces se puede utilizar en pacientes con trastornos de motilidad intestinal, úlceras pépticas, úlceras gástricas, como algunas alteraciones significativas, o por ejemplo en trastornos urinarios como cistitis, evacuaciones involuntarias neurológicas, espasmos post-prostatectomías, incontinencia en ancianos, en el entendido que también en la vía urinaria van a generar relajación del detrusor y van a cerrar los esfínteres para mejorar la continencia. Obviamente en cada uno de estos casos siempre hay que investigar la causa de la incontinencia. Por ejemplo, si fuera una pacientita que ha tenido 5 hijos, ya está mayorcita, está debilitado el piso de la pelvis y la vejiga está descendiendo y tiene un prolapso vesical o un cistocele, como le llamamos, el fármaco no va a ser suficiente. Hay que hacer una cirugía para suspender la vejiga en su lugar, poner una malla para reforzar el piso de la pelvis y hacer terapia para reforzar el piso de la pelvis, la musculatura del piso de la pelvis, para mantener la vejiga en el lugar que corresponde. Porque si no, el fármaco solito va a fracasar. Ayuda, pero no es